Dios te bendiga, amigo, hermano que me ve por este lugar. Queremos que Dios te bendiga de manera especial. Te vamos a presentar un video, un hermano llamado David, que da una enseñanza muy poderosa, apoteósica, y queremos que sea de bendición para tu vida. Así que suscríbete, dale like, comparte y manda todo esto a todo el mundo. Dios te bendiga. Nombre, póngase sobre sus pies, vamos a orar en el predicador de esta noche, gloria a Jesús. Amantísimo Dios que moras en las alturas de los cielos, te adoramos y te glorificamos, Señor, te damos gracias porque tu presencia se ha dejado sentir en este lugar, Señor, aleluya. Mira que unido ahora como un solo hombre, Señor, te presentamos a la atalaya que tú has escogido para esta noche, Señor. Glorifícate, Señor, rompe cadenas, haz como tú quieras hacer, Señor, en este lugar, lo que tú quieras enviar, Padre amado, nosotros lo recibimos, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, Padre, a la predicación de tu palabra, Señor. Usa a tus siervos, Señor, como tú lo sabes hacer, aleluya. Y nosotros siempre te vamos a dar la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Con Dios y cada uno de nosotros, mi amado esposo, David Carlos de Jesús y mío. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Dios les bendiga más. Aleluya. Más que un placer estar en este lugar. Gloria a Dios. Ya ustedes conocen a mi amada esposa, esa mujer bella que ven ahí, la persona que me presentó, el regalo que Dios me dio. Por una mujer así, hermano, cualquiera cambia de concilio, ¿verdad? Aleluya. Mi nombre es David de Jesús, me congrego en la IMAC, el Verbo de Dios, donde pastorea pastor José Isidro Abreu Tejada, un hombre de Dios que ha pagado el precio durante muchos años y todavía lo sigue pagando, está ahí al frente de la congregación. Gloria a Dios. Y venimos aquí con una palabra del Señor, una palabra que Dios me dio. Le prometo que se va a ir temprano. Voy a dar lo que Dios me dio y voy a terminar. Amén. ¿Cuántos se quieren ir temprano el día de hoy? Santo Dios. Si no dicen amén, okay. Si no dicen amén, nos vamos a las 10 de aquí. Gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten bien? ¿Cuántos se sienten contentos? Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron esperando que Dios nos hable el día de hoy? Esperando una palabra del Señor para su corazón. Gloria a Dios. Vamos todos a buscar, aleluya, vamos a dar inicio a la parte del día de hoy. Bendecimos esta casa, el pastor de esta casa, un hombre muy amado por mi padre, gloria a Dios. Todavía tiene recuerdos el don de cuando el pastor de esta casa, Eduardo Angulo, era presidente de la confraternidad. Tuvo mucha buena referencia del pastor de esta casa, lo dañó en el último comentario, cuando dijo que lamentablemente estaba muerto. Aleluya. Yo le dije, don, usted tiene mucho que no baja para allá abajo, que ese hombre está vivo todavía. Gloria a Dios. Vamos a buscar el libro de Génesis capítulo 2. Vamos a leer en el verso 7 y ahí vamos a dar inicio a lo que es el mensaje del día de hoy, lo que Dios quiere hablar a la congregación, a nuestras vidas el día de hoy. Cuando lo tengan pueden decir amén. Génesis capítulo 2 versículo 7. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Dice así la palabra del Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser vivo. Vamos a leer otra vez. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque sabemos que tus palabras son vida, son alimento para nuestro espíritu, nos mantienen de pie, limpian nuestro camino y nos ayudan a vivir en santidad conforme a tu voluntad, Señor. Mira la necesidad de la congregación, de los que están aquí. Te pedimos que hables a nuestro corazón el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, vamos a hablar acerca de los versos que acabamos de leer. Génesis capítulo 2, verso 7, habla de la formación del hombre, del ser humano. Y dice la Biblia que el Señor tomó polvo de la tierra, y lo que hizo fue que hizo un muñeco, como la forma de un hombre. Y a ese muñeco, a esa forma hecha del polvo, puso en él aliento de vida, puso en él espíritu de vida. Y la palabra espíritu, aliento de vida, soplo de vida, es lo que nosotros conocemos como aquello que cuando sale del cuerpo, entonces el cuerpo queda inerte, queda muerto, queda sin brillo, sin vida, sin nada. Cuando el Señor estaba en la cruz, antes de morir, la última palabra que dice en la cruz es: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando sale el espíritu del cuerpo del Maestro, entonces muere, dando a entender que la muerte física del hombre no sucede sino hasta que el espíritu sale del cuerpo. Para los judíos, el espíritu luchaba para entrar al cuerpo durante 3 días. 3 días duraba el espíritu tratando de entrar al cuerpo cuando la persona moría. Sin embargo, el milagro de Lázaro es tan importante porque Lázaro dura 4 días de muertos. Ellos enseñaban que el único que podía resucitar a alguien con más de 3 días de muerto, luego de que el espíritu se había rendido y había decidido ir al cielo, era el Mesías. Porque ellos entendían que cuando el Mesías venía la resurrección de los muertos. Y tenían que resucitar todos los muertos que habían muerto en santidad, dicho sea de paso. Entonces Jesús, al resucitar a Lázaro con 4 días, estaba diciendo que así como resucitó a Lázaro, iba a resucitar a la iglesia en el día final. Porque para ellos resucitar a alguien con 4 días era lo mismo que resucitar a alguien con 1000 años de muertos. Entonces el espíritu es lo que vivifica el cuerpo. Y la formación del hombre es algo muy curioso, porque el Señor cuando hace algo lo hace con un propósito. El hombre es un ser duodimensional. Tiene espíritu y tiene cuerpo físico. Es natural y es espiritual. Y cuando nosotros entendemos la composición del hombre, entonces tenemos que entender el propósito de esa composición. ¿Para qué el Señor quiere poner espíritu en el corazón del hombre, en el cuerpo del hombre? Pone espíritu para que el hombre tenga legalidad en el mundo espiritual. Tiene cuerpo para tener legalidad en el mundo físico, pero tiene espíritu para tener legalidad en el mundo espiritual. Y el mundo espiritual y el mundo físico, aunque parecen diferentes, dependen uno del otro. Por eso la Biblia dice que lo que ve se hizo ¿de dónde? El origen de todo lo que se ve es el mundo de los espíritus. Y sin el mundo de los espíritus no puede haber nada físico. Y viceversa. El Señor Jesús, enseñando a los discípulos, cuando habla con Pedro directamente, le dice: Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y lo que tú haces en la tierra, ¿qué va a pasar con eso? Será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Lo que quiere decir que todo lo que sucede en una esfera tiene repercusión en la otra esfera. Entonces nosotros tenemos que entender nuestra composición. Y cuando yo sé mi composición, entonces tengo que entender que yo soy un ser que tengo que manejarme en ambas esferas para tener éxito en este camino. Cuando una persona solamente se maneja en la esfera física y descuida la espiritual, no puede tener éxito. Pero hay personas que se manejan mucho en la esfera física, pero tienen poco manejo en la esfera terrenal y tampoco tienen éxito. Yo, como sé que soy un hombre duodimensional, tengo que entender que mis actividades y mis acciones tienen que ser en ambas dimensiones creadas por Dios.
Entonces, cuando yo entiendo esto, entonces sé cómo pelear la batalla del cristiano. El hombre que tiene ese conocimiento, entonces sabe cómo resolver los conflictos y los problemas que llegan a mi vida. Cuando yo sé que mi vida y los conflictos de mi vida tienen dos orígenes, entonces yo puedo batallar con esos dos orígenes al mismo tiempo. El apóstol Pablo enseña algo muy profundo. Es algo que muchas personas han predicado acerca de esto. Es Efesios capítulo 6, versículo 12. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados, potestades, legiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas personas predican de este versículo, ¿verdad? Y enseñan a la gente lo que es guerra espiritual. Y cuando hablan de guerra espiritual, le dicen a las personas: ustedes tienen que entender que los demonios están detrás de todas las actividades que le hacen daño a la iglesia. Y es una gran verdad. Todos los problemas que suceden dentro de la congregación, fuera de la congregación, y todos los dardos del enemigo tienen como origen el mundo espiritual, el mundo de los espíritus. Y luego eso tiene un efecto aquí en el mundo terrenal. Pero nadie empieza a leer desde donde realmente Pablo empieza a hablar. Porque Pablo no empieza la conversación en Efesios capítulo 6. Pablo empieza la conversación en Efesios capítulo 5. Y cuando Pablo empieza en ese capítulo, empieza a decir: tienes que guardar santidad delante de Dios. Ponte a cuenta con Dios. Aléjate del pecado, aléjate de la fornicación, aléjate de la murmuración. Todo lo que tenga conflicto entre tú y Dios tiene que salir de tu vida. Luego sigue Pablo en el versículo 21 y dice: bueno, si tú tienes esposa, luego de que te arreglaste con Dios, entonces hombres amen a sus esposas, como Cristo amó la iglesia. Mujeres, sométanse a su marido. Da instrucciones de cómo vivir en el hogar. Y luego sigue más adelante y dice: hijos, sométanse a sus padres. Padres, no provoquen ira a sus hijos. ¿Lo han leído? Amén. Y luego sigue diciendo: esclavos, sométanse a sus amos. Y sirvan a sus amos como ustedes sirven a Cristo. Entonces la guerra espiritual no empieza con los demonios. La guerra espiritual empieza primero en el plano físico. Cuando yo me pongo a cuenta con Dios, me pongo a cuenta con mi esposa, hay orden en mi vida de padre, hay orden en mi vida de hijo, hay orden en mi vida de esposo, y hay orden en mi trabajo. Entonces puedo hacer guerra con los demonios. Pero la gente está volando al capítulo 6 y está haciendo guerra con los demonios sin tener orden en su trabajo. Y están haciendo guerra con los demonios sin tener orden en su casa. Son malos hijos, son malos padres. Y por eso no tienen éxito. Primero ponte a cuenta con Dios. Ponte a cuenta con tu esposa. Ponte a cuenta con tus hijos. Sirve en tu trabajo como sirvieras en la obra. Hay que llegar temprano a los trabajos, hermanos. Y hay que servir en nuestro trabajo como sirviéramos a Cristo. Pablo pone ese ejemplo. Y luego de eso, entonces, yo puedo doblar mis rodillas y hacer guerra contra los demonios. Porque el hombre duodimensional hace guerras en las dos dimensiones. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto antes de nosotros poder hacer algo en la vida, porque no tendremos éxito si no hay orden en una de las áreas de nuestra vida. Moisés conocía esto. Moisés entendía esto. Mientras estaba en el desierto, dice la Biblia que Amalek atacó por la retaguardia. Y es cierto que la retaguardia es donde están los ancianos, donde están los niños, donde están las embarazadas, que usualmente iban detrás. Pero cuando usted entiende el sentido espiritual de este verso, se va a dar cuenta que la retaguardia no era solamente la parte de atrás, sino que antes de que Amalek atacara, había pasado algo en el pueblo de Dios. El pueblo tenía sed y había murmurado contra Moisés. Y habían procurado la muerte de Moisés. Y la murmuración hizo que el nivel espiritual del pueblo decayera. Que cayeran espiritualmente. La murmuración es algo muy, muy peligroso, hermanos. La murmuración es algo muy peligroso.
Los demonios son inteligentes y saben que un hombre en santidad es difícil de vencer. Pero si hay murmuración en el pueblo de Dios, el pueblo de Dios cae y es fácil de atravesar. Moisés entendía que el pueblo, luego de murmurar, había caído espiritualmente. Porque no solamente había murmuradores, sino que habían oidores de esa murmuración. No solamente se contagia el que murmura, se contagia el que presta su oído al chisme que trajo el hermano. Y cuando esto sucede en el pueblo, Moisés, como es un hombre entendido en la guerra, porque había durado 40 años en Egipto, y para nadie es un secreto, ni para los historiadores, que Egipto, la mayor parte de sus guerras, no la ganaba solamente con milicia, sino que esta gente hacía brujería también. Entonces Moisés entiende que en cada guerra hay dos planos que están en guerra. Y cuando viene Amalek por la retaguardia, entonces él hace dos frentes de guerra. Y le dice a Josué: ve, escoge los hombres más preparados, los hombres que estén más listos para la batalla, y ve, pelea la batalla física. Porque yo voy a subir al monte y voy a pelear la batalla espiritual. Y hay tanta conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico, que cuando Moisés se cansaba y sus manos descendían, el pueblo perdía. Dando a entender que la batalla, el éxito de la vida de un cristiano, tiene que basarse en los dos frentes de guerra. Si mi frente de guerra espiritual está decaído, por más que yo pelee la batalla física, no voy a tener éxito nunca. Pero por más que yo ore y ayune y busque a Dios, si no hago la obra y las cosas que tengo que hacer, no voy a tener éxito nunca. David decía: una cosa pediré a Jehová, voy a orar por eso, y esta buscaré, la voy a buscar, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Hay gente que ora mucho, pero no hacen mucho. Hay gente que le piden a Dios: yo quiero que tú cambies la juventud de mi iglesia, pero no le dan seguimiento a la juventud de su iglesia. Hay gente que está orando: yo quiero que tú sanes a los enfermos, pero no oran por los enfermos cuando están de frente. Hay gente que le dice al Señor: yo quiero que tú me uses en profecía, yo quiero que tú me uses en el don de ciencia, pero no salen a predicar en el evangelio para que el Señor lo use en profecía. Porque los dones espirituales son consecuencia de la predicación del evangelio. Porque ellos se iban a manifestar, decía Jesús: cuando salgan por todo el mundo, prediquen el evangelio, y aquellos que tengan fe iban a ver las señales. Pero no hay señales si no hay predicación. Entonces, si yo oro mucho por las señales, pero no hay predicación en mi vida, no voy a ver nada. Moisés entendía esto, hizo dos frentes. Dijo: iré a pelear la batalla espiritual, porque el pueblo ha decaído espiritualmente por la murmuración. Y ustedes pelearán la batalla física. El error de Moisés fue subir solo. A veces nosotros como líderes pensamos que las cosas van a salir bien cuando las hagamos nosotros. Y después nos vemos cansados, nos vemos estresados, nos vemos agotados, que no podemos más, que ya no podemos funcionar como queremos funcionar. Y entonces ahí el pueblo también cae. La persona que usted preside también cae cuando usted cae cansado. Y entendiendo esto, subieron dos varones y ayudaron a Moisés. Moisés aprendió que aunque él era el de la visión, él era el de la profecía, él era el de la preparación, no podía solo. Si hubiese quedado solo, el pueblo hubiese muerto ese día. Y eso Moisés lo tenía bien claro. Pero hay un problema con quien sucedió a Moisés. Porque Josué estuvo delante de Moisés todos los días. Josué aprendió de Moisés muchas cosas, pero se le olvidó este dato tan importante. Se hacen dos frentes de guerra para el éxito. Dos frentes de guerra para el éxito. ¿Qué le pasó a Josué? Josué capítulo 7, verso 2. Lo voy a leer. Dice: y Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, y les dijo: subid y reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Jai. Cuando volvieron a Josué, le dijeron:
que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas sin consultar a Dios y sin orar por eso? Porque sabemos que lo vamos a hacer fácil. ¿Quién ora para beberse un vaso de agua? Nosotros oramos para comernos la comida del día. Oramos para hacer lo que hacemos diariamente en nuestro trabajo. Muy poca gente lo hace porque entiende que es fácil. Miren el error de esto. La iglesia a veces ha pensado que solamente necesita orar por la cosa que no puede controlar. La iglesia a veces piensa que solamente necesita orar por la cosa que ellos solo no pueden hacer. Y Dios quiere que la iglesia ore por todo lo que usted haga. Lo que usted puede controlar y lo que no puede controlar también. Porque no puede salir high de repente. Y se nos puede caer todo. Oigan lo que le dicen las personas a Josué. Reconocimos la tierra. Y me imagino que le dijeron, tienen que ser unos 1,500 soldados por ahí. Y Josué le dijo, solamente manda 2,000 o 3,000 hombres porque son pocos. Pero esta actitud de Josué no empieza ahí, sino que mucho antes, cuando van a subir a Jericó, se encuentra un varón en la cima y le dice, ¿tú eres de ellos o eres de nosotros? Le dice el ángel, ¿tú eres del bando de los que están en la tierra o eres del bando de los que estamos aquí en Gilgal? Y el ángel le dice, yo no soy ni de tu bando ni del bando de ellos. Porque a veces nosotros pensamos que Dios está en el bando de nosotros. Y lo que realmente sucede es que la iglesia se suma al bando de Dios. El ángel le dice a Josué, ustedes no tienen ningún bando. Ustedes son los que tienen que sumarse al bando de nosotros. Porque Dios no se somete a ustedes. Ustedes son los que van a someterse a Dios. No son ustedes que van a vencer a Jericó. Es Dios que va a herir a Jericó. Entonces no nos equivoquemos en esto, hermanos. El éxito de la vida del cristiano no depende de la habilidad que tenga el cristiano. El éxito de la vida del cristiano depende si está en el bando de Dios o no. Josué entendió esto, pero no lo entendió del todo. Y los rabinos dicen que el mismo varón que defendió a Israel contra Jericó fue el mismo varón que mató a los 2,000 hombres contra Jai. Escuchen esto. Los sabios dicen que el varón que estaba en Jericó no era ni del bando de Israel ni del bando de Canaán. Él estaba ahí para herir a todo pecador. Y eso lo confirma la palabra. Se lo voy a leer textualmente. Oiga lo que dice Josué 7:4. Vamos a ver la derrota. Dice, así que subieron allá unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Jai. Y los hombres de Jai hirieron de ellos unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Ahí es cuando Josué le dice al Señor, ¿por qué nos traíste aquí? Nos traíste para matarnos, para que se borre el nombre de Israel. Y el Señor le dice, no puedo ir con ustedes porque ustedes han pecado y han mentido. Y dice en el verso 12, no pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelvan la espada delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros, a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema del medio de vosotros. El Señor le llama anatema al pueblo de Israel, porque cuando el pueblo de Israel se desvió, se volvió como uno de ellos. Y como el varón de Dios no tiene bando, sino que mata todo lo que es pecado y anatema, empezó a pelear en contra de Israel también. Militarmente Israel tenía la ventaja, pero en el frente del Espíritu estaban flojos. La cosa que nosotros hacemos
Y ahí está el problema. La cosa que hacemos nosotros como cristianos, muchas de ellos son fáciles y entendemos que tenemos ventaja sobre eso. Pero si el frente espiritual está flojo, algún día vamos a fracasar. Algún día vamos a fracasar. El Señor me enseñó esto. Y me lo enseñó de una manera muy sencilla. Porque nosotros teníamos una película en la iglesia, pero la venta de la taquilla no estaba muy bien. Y el Señor quería que yo orara por la venta de las taquillas. Y eso no es algo difícil. No es tan difícil vender taquillas para hacer una película profunda. Pero el Señor quería que yo orara por eso. El Señor quiere que tú ores por las cosas fáciles también. El Señor quiere que tú ores por la cosa que tú puedes controlar también. El Señor quiere que tú le dediques a Él las cosas fáciles de tu vida. Y así es como el cristiano triunfa, cuando hay una total dependencia de Dios. ¿Usted sabe cuál fue el error de Job? Entender que el Señor estaba con él por su fidelidad. Porque los mismos seguidores de Job le dijeron a él: tú nos enseñaste que al fiel Dios lo restaura y que al impío Dios lo destruye. Eso tú nos lo enseñaste a nosotros. Y como tú estás destruido porque tú pecaste, porque tú mismo lo enseñaste a nosotros, que donde hay destrucción hay pecado. Y él mismo en su corazón, en el capítulo 37, si no me equivoco, le dice al Señor: pésame en balanza y verás que soy un hombre fiel. Le está diciendo a Dios: ponme en una balanza, verás mi fidelidad y verás que yo no merezco todo lo que estoy pasando. Oigan eso, le está diciendo injusto a Dios. Pésame en balanza y vas a ver mi justicia. Yo no merezco esto porque yo soy un hombre justo. Y ahí el Señor le enseña y le dice: las calamidades de la vida no tienen nada que ver con tu justicia. El próspero es próspero porque yo quise. Y le dijo Dios: si tú me estás exigiendo la cosa que tú te mereces, estoy parafraseando, entonces yo te voy a quitar la que tú no te mereces. ¿Cuánto tú me diste para yo hacer salir el sol? ¿Cuánto me pagaste por el oxígeno que estás respirando todos los días? ¿Qué me diste tú por la vida? Cuando yo estaba creando los cielos, ¿dónde tú estabas? Y ahí Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque Job había perdido la sensibilidad y ya veía el sol, y como sale todos los días, bueno, el sol sale porque sale, no porque Dios lo hace salir. Y como comía todos los días, bueno, yo como porque soy próspero, no porque Dios me alimenta. Y respiraba todos los días y decía: yo respiro porque hay oxígeno, no porque Dios me da la vida. Cuando el cristiano pierde la sensibilidad, es una presa fácil, porque deja de ver a Dios en todo lugar, en la cosa que Dios hace todos los días en tu vida. Dejas de ver a Dios ahí. Y cuando dejamos de ver a Dios ahí y llega la comodidad, entonces ahí es cuando caemos y decimos: ¿y cuándo yo bajé tanto espiritualmente? Y Dios te tiene que recordar que te olvidaste de Él porque pusiste como normal todo lo que te pasaba. Como lo podía controlar todo, te olvidaste de Dios. Como Dios solamente es una herramienta para cuando yo necesite ayuda, entonces yo solamente voy a Dios cuando necesito que Dios me use, cuando necesito que Dios haga algo por mí que yo no lo puedo hacer. La corrección es clara. Lo que Dios quiere es una iglesia que dependa totalmente de Él. Pablo quería que el aguijón saliera de él. Y Jesús le decía: quédate con tu aguijón ahí, porque eso hace que tú recuerdes que tú dependes de mí. Eso es lo que hace que tú recuerdes que por más grande que tú hayas sido en el ministerio, tú sigues dependiendo de Dios. A veces Dios tiene que hacerse de situaciones problemáticas para hacernos entender que dependemos de Él. No debería ser el caso, pero el hombre se acostumbra mucho a los procesos fáciles y se olvida de Dios. Eso es un problema. Entonces Josué perdió porque las normalidades de la vida se olvidó de Dios. Josué perdió porque la cosa que él podía hacer con facilidad se olvidó de Dios.
¿Usted sabe quién perdió en la normalidad de la vida también? El mismo pueblo de Israel. El mismo pueblo de Israel en el desierto, en Sitín. Sitín es acacia, la madera de acacia era una madera de gran calidad. Sitín representa prosperidad. Sitín representa comodidad. Sitín representa lo que tú puedes manejar sin ayuda. Sitín representa las áreas de tu vida donde tú no tienes guerra, donde tú no tienes tribulación, donde todo es fácil de hacer. Sitín representa la comodidad del alma. Y en ese lugar específico estaban tan cómodos que no sabían que había un brujo tratando de maldecir al pueblo, porque se habían olvidado del mundo espiritual, porque estaban en un área cómoda. ¿Cuántos adoradores que como Dios lo usa tanto en la adoración, como saben cantar bien, no se preparan cuando tienen una oportunidad? Porque es el área de su vida donde se sienten cómodos. ¿Cuántos predicadores que como tienen habilidad para disertar la palabra de Dios, no se preparan a profundidad? Porque necesitan leer un poco para saber qué predicar. ¿Cuántas personas en la iglesia que tienen áreas donde todo lo pueden manejar y son áreas en las que no consultan a Dios? En esa área es donde Satanás ataca. Tu debilidad es donde tú crees que eres más fuerte. Porque donde eres más fuerte, eres más descuidado. La debilidad es que nosotros conocemos que tenemos más cuidado. Pero en nuestra fortaleza nos sentimos fuertes y descuidamos a Dios. Y ahí en Sitín había alguien tratando de maldecir al pueblo y el pueblo no sabía. Porque estaban cómodos, estaban en victoria. Y dice Balaam a Balac: yo no lo puedo maldecir, pero hay una manera en la que tú lo puedes maldecir. Hay una manera en la que la maldición le puede caer al pueblo. Y ahí viene el peligro. Y es el mensaje, la cumbre del mensaje que Dios me dio para el día de hoy. La manera en la que el pueblo va a caer es si nosotros hacemos que pequen. Pero no vamos a hacer que pequen en donde son débiles. Vamos a hacer lo que caigan en donde son fuertes. Vamos a hacer lo que caigan cuando están en victoria. ¿Cuántos se han fijado que la persona ora menos cuando está en victoria? Cuando la persona está en prueba, una persona difícil de matar, porque está de rodillas en oración para que Dios le resuelva. Pero cuando la prueba no es un problema, la persona es débil y es un blanco fácil. Y la Biblia dice que Balac mandó mujeres de Moab y el pueblo cayó con las mujeres de Moab. Pero no solamente sucedió eso, sino que vino uno de los príncipes y trajo una mujer de Madián y la trajo a sus hermanos. Escuchen estas dos cosas que Satanás hace con un pueblo que se ha descuidado, porque está cómodo y está en victoria. Lo primero que Satanás hace, y los dos dardos que él manda, son Moab y Madián. ¿Qué significa Moab? Moab significa de mi padre. Moab es el hijo de un incesto. Moab es el hijo de la hija de Lot con su padre. Por eso le puso Moab, de mi padre. Y como vino de un problema sexual, sus descendientes vienen teniendo el mismo problema. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era descendiente de Ruth. ¿Y qué lo hizo caer? Una mujer. Salomón era un hombre perfecto en todos sus caminos. ¿Y qué lo hizo desviarse? Una mujer. Así que estas mujeres de Moab no eran mujeres cualquiera, eran mujeres que tenían metresa fuerte dentro y que hacían caer a quien sea. Y muchas de esas personas cayeron sin haber tenido debilidad en esas áreas, porque estaban cómodos. Así que lo primero que Satanás tiró al pueblo fue la lascivia, y la lascivia acabó con todo el pueblo.
Y lo segundo que Satanás tiró al pueblo fue Madián. Y Madián significa desacuerdo. Madián significa rencilla y significa división. Y la persona que divide, escuchen esto, el hombre que trajo a la mujer de Madián no dijo que la trajo para él la trajo para sus hermanos. Las personas que dividen dentro de la iglesia son personas que con su comentario tratan de envenenar al hermano. Porque el hombre que le gusta hablar del otro disfruta cuando lo comparte con otro. Y si yo quiero hablar del pastor, yo no me siento bien hablando del pastor conmigo mismo. Yo tengo que decírselo al hermano, al hermano y al hermano y al hermano. Y la división se propaga cuando esa persona que tiene un desacuerdo tal vez con los líderes o quien sea que sea, viene a propagarlo dentro de la congregación. Y lo que está hiriendo más a nuestros jóvenes ahora mismo es la lascivia y la murmuración. ¿Usted sabe lo que pasó dentro del pueblo cuando este hombre agarró a esta mujer de Madián y empezó a acostarse con ella en la misma puerta del templo? Lo vio Moisés, lo vio Aarón, lo vieron los ancianos. Y la Biblia dice que se amargaron. Pero solamente se amargaron. No hicieron nada. No hicieron nada. ¿Qué sucede muchas veces dentro de nuestro círculo? Que a veces nosotros conocemos personas que están mal delante de Dios y no hacemos nada. ¿Usted ha escuchado esos comentarios que dicen, tú ves fulana tiene este problema, pero fulana es una líder? Tú ves fulano me escribió y me hizo un comentario inapropiado, pero esa persona es un líder. Esa persona es una persona que trabaja en la obra, es una persona activa en la congregación. Pero hay personas que prefieren no hacer nada. Eso es un error, porque a veces nosotros como líderes no lo sabemos todos, pero dentro de la iglesia se saben muchas cosas y todo el mundo se queda callado. Pero apareció un hombre llamado Finnes. Este hombre era medio loco, porque más adelante, cuando las 3 tribus que vivían lejos del Jordán hicieron un altar para acordarse de lo que Dios había hecho, el primero que salió a inspeccionar eso fue Finnes, a ver si eso era de Dios. En él residía el celo de Dios, en él estaba el celo de Dios. Y la palabra Finnes significa boca de bronce. El bronce representa el juicio. Así que esta persona no tenía pelos en la lengua, y lo que era pecado le llamaba pecado. Y no le importaba si Darlene era el líder de donde sea. Si estaba mal, se lo decía. Es como Juan el Bautista, que cuando se ve frente a Herodes, no le importa quién es Herodes. Le dice, no es lícito tener la mujer de tu hermano. Este hombre agarra una lanza y atraviesa al hombre y atraviesa a Madián. La lanza los atraviesa a ambos. Atraviesa al chismoso y atraviesa su chisme también. Y lo saca del templo. El celo de Dios debe de reinar en la congregación. Porque si no hay celo de Dios, entonces todas las faltas pasan desapercibidas. El diablo ha bombardeado mucho a nuestros jóvenes con lascivia y con división. Al punto de que hay congregaciones en donde hay grupos selectos de jóvenes. Y los jóvenes de este lado no hacen mucho coro con los jóvenes de aquel lado. Yo no estoy diciendo que eso pase aquí. Y los jóvenes del lado fulano y los músicos no hacen mucho coro con los muchachos que no toman oportunidades, y las adoradoras no se juntan mucho con fulano de tal y tienen a fulano abandonado, etc. Y hay divisiones a veces dentro de la congregación. Pero aún peor, hay problemas en la vida espiritual de muchos jóvenes que no se ven a simple vista. Y esos son los problemas más malos. ¡Aleluya! ¿Y por qué pasa desapercibido eso? Porque nosotros duramos mucho tiempo viviendo en la esfera terrenal.
y le dedicamos poco tiempo a la esfera espiritual. Si lucháramos en dos frentes, nos diéramos cuenta de qué cosas podemos hacer y de qué cosas no podemos hacer, con quién podemos hacer alianza y con quién no podemos hacer alianza. Al final, lo que Dios quiere de la iglesia y de los jóvenes y de los líderes es que aún en las cosas fáciles dependamos de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque el día que usted tenga éxito en las cosas fáciles, va a decir: Dios me ayudó, Dios estuvo conmigo. Y cuando le ganemos a Jai, no vamos a decir le ganamos porque eran pocos, vamos a decir le ganamos porque Dios hirió a Jai, así como hirió a Jericó. Vamos a ganar porque Dios guía nuestros pasos. Al final, hermanos, el mensaje que Dios tiene para la congregación es el siguiente. El Señor le dice a Moisés, el Señor le dice a Josué: como anduve con mi siervo Moisés, así mismo estaré contigo. La espiritualidad es tener una relación con Dios. Lo terrenal es que andes para que Dios ande contigo. Porque Dios anda contigo cuando tú caminas. Pero si tú te quedas parado, no puedes esperar que Dios ande contigo también. No puedes esperar que Dios vaya al frente si tú no caminas al frente. Entonces, como anduve con Moisés, así estaré contigo, así caminaré contigo. Y si tú caminas, yo voy a caminar contigo. Y lo que sea que tú emprendas, vas a tener éxito, pero emprende primero. Y lo que sea que tú hagas, va a tener éxito, pero tienes que hacer algo para que Dios esté en eso que tú haces. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Póngase de pie, iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Muchas cosas pasan a la gente que perdieron la sensibilidad delante de Dios. Cuando usted pierde la sensibilidad, Dios se aleja de usted y usted no se da cuenta. Y voy a terminar usando esta historia que es muy famosa y es tan sencilla de aprender que yo no sé cómo la iglesia no la abraza y empieza a vivir de la manera que debe vivir a veces. La gente se pregunta por qué Sansón no se alejó de esa mujer si sabía que todo lo que él le decía sucedía. Lo que pasa es que Sansón estaba tan fortalecido que entendía que las consecuencias de estar con ellas eran mínimas. Y como era algo que él podía controlar cuando sea que suceda, lo ignoraba. Llegó el día en el que eso que él pensaba que era mínimo fue lo que lo hizo caer. Y eso que él pensaba que podía controlar siempre que suceda, y eso que él pensaba que no era un problema, porque cada vez que venían los soldados él los mataba, eso fue lo que lo hizo caer. Cuando estemos en Sitín y estemos haciendo esas cosas que en nuestra vida son fáciles, ahí es cuando usted tiene más que preocuparse. Ahí es cuando tiene más preocupación la iglesia, cuando hay paz y seguridad. La Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Cuando usted esté tranquilo, apercíbase. Y la cosa que usted hace fácil, hágala con cuidado. Porque esas son las áreas en donde Dios va a entrar. Cierre sus ojos, iglesia.